a través de una vía quia, o sea, partiendo como tal del efecto, partiendo del fenómeno con el que nosotros nos encontramos en la, digamos, en la vida cotidiana, no sé, en que esto sea una taza, en que esto sea un micrófono, en que yo sea una persona, en que tú puedas llevar unos anteojos o porque podamos tener barba, por ejemplo, ¿no? O sea, cualquier cosa que con lo que nosotros nos encontramos en la realidad, a través de sus operaciones, partiendo por lo tanto del efecto, podemos remontarnos como tal a la causa. Así que la causa de por sí no es evidente para nosotros, pero sí podemos, por medio de un razonamiento a posteriori, podemos llegar a esa causa. ¿Qué mensaje le das al agnóstico que pueda estar viendo en este momento este programa? Ojo, al agnóstico honesto, porque hay dos tipos de agnosticismo, pues, y eso sí, obviamente el profe lo sabe, pero para las personas que están en este momento en el chat, hay agnósticos que prefieren dudar de la fe y vivir obviamente como ateos, pero que no están abiertos en realidad a que les demuestren la posibilidad de la existencia de Dios y de la veracidad obviamente del cristianismo. Eso es un agnóstico que lo es simplemente porque no quiere aceptar la carga de la prueba de demostrar la no existencia de Dios. Entonces prefiere hacerse agnóstico para decir simplemente dudo, pero no está abierto a dejarse llevar por la verdad. Pero también está el agnóstico que es obviamente intelectualmente honesto y que está abierto a las evidencias. Entonces, para ese agnóstico honesto, ¿qué palabra le dirías, hermano? A los agnósticos, en cambio, les diría que es bueno, en cierto modo, dudar y, por otro lado, suspender el juicio cuando a lo mejor le parece que no hay evidencias suficientemente buenas y contundentes para poder posicionarse de otro modo, ¿no? O sea, de un modo afirmativo, ¿no? Ya sea a través de una afirmación positiva o de una afirmación negativa. O sea, ya sea diciendo soy teísta, Dios existe, o bien diciendo soy ateísta, o sea, Dios no existe. En cierto modo, por lo tanto, la duda es buena. De nuevo, a lo mejor el suspender el juicio cuando no hay evidencias contundentes también puede ser prudente. Y en cierto modo tienen razón en hacerlo, porque si bien es cierto que Dios exista, sea una verdad evidente en sí misma, también es cierto que no es evidente para nosotros de entrada. Y por lo tanto, al no ser evidente de entrada para todas las personas, entonces uno tiene, digamos, derecho, o al menos no hace mal en dudar, ¿no? Quizás no sería correcto hablar de derechos, pero sí de no hacer mal en dudar. Ahora, también es cierto, pero, que si uno realmente es honesto y verdaderamente quiere llegar a lo que es el, digamos, el núcleo, el corazón de esta cuestión, va a concluir en que efectivamente Dios es real de un modo necesario y que no es necesario apelar a la teología para poder hacer esto. Puede partir justamente de lo que es el terreno en común que tiene con un cristiano y con cualquier otra persona, que es el uso del intelecto, que es usar el razonamiento. Cuando te mueves en el ámbito de la metafísica, conocida también como teología filosófica, no te estás moviendo en el ámbito de la teología, no se está suponiendo como tal la existencia o inexistencia de una divinidad, no se está suscribiendo a un eh, cuerpo de doctrinas teológicas o de creencias religiosas, sino que sencillamente a través de un razonamiento a posteriori, como diríamos en filosofía, a través de una vía quia, o sea, partiendo como tal del efecto, partiendo del fenómeno con el que nosotros nos encontramos en la, digamos, en la vida cotidiana, no sé,
en que esto sea una taza, en que esto sea un micrófono, en que yo sea una persona, en que tú puedas llevar unos anteojos o porque podamos tener barba, por ejemplo, ¿no? O sea, cualquier cosa que con lo que nosotros nos encontramos en la realidad, a través de sus operaciones, partiendo por lo tanto del efecto, podemos remontarnos como tal a la causa. Así que la causa de por sí no es evidente para nosotros, pero sí podemos, por medio de un razonamiento a posteriori, podemos llegar a esa causa. Y si uno, de nuevo, es honesto y hace trabajar bien el intelecto, va necesariamente a concluir en la existencia, en la realidad de Dios. Ahora, en primera instancia es de Dios como tal a secas, o sea, aquello que podemos saber de Dios a través de la metafísica, a través del saber natural, a través de nuestra razón, de nuestro intelecto, que por lo tanto no se va en primera instancia a identificar como tal con el Dios de esta o aquella religión, de este sistema de creencias o de aquel otro sistema de creencias. A eso luego ya se llegará. Pero como mínimo sí, hay que dar un primer paso que le va a permitir a uno salir del agnosticismo y terminar y permitirle, por lo tanto, consolidarse en la realidad. De suyo que después sí va a poder dar un segundo paso, que de modo apropiado, por lo tanto, será el poder tratar de dilucidar ese Dios que se ha encontrado por la razón como existente, cuál es, o mejor dicho, a cuál de todos los dioses de las múltiples, de las miles de religiones que existen, con cuáles de estas se identifica. Y de modo, digamos, si es que uno sigue procediendo con modos convenientes, el resto de la travesía, pues va a concluir en el cristianismo. Pero bueno, eso ya de nuevo es un segundo, es un tercer paso, y para poder llegar a esos hay que dar el primero como tal. Pues entonces yo les animaría a que pudieran hacer esto. Me parece muy, muy bonito esas palabras, hermano, y qué bueno que haya algún hermanito agnóstico que lo pueda ver. Ahorita alguien me decía, ay, ¿ustedes por qué los católicos le dicen hermano a todo el mundo? Pues yo, por ejemplo, desde mi parte, porque estoy aquí en Medellín, Colombia, acá es muy común decirnos hermanos entre todos, y puede ser un ateo, yo también le digo hermanito, querido, tal cosa. Claro, obviamente hay una distinción entre lo que es un hermano en la fe, ¿cierto? Que obviamente por eso a los hermanos separados o esperados les decimos hermanos porque comparten obviamente nuestra fe en el Señor Jesucristo como Dios, Salvador, ¿cierto? En la resurrección de nuestro Señor. Bien, pero obviamente les digo hermanos. Entonces, a los hermanitos agnósticos honestos que hayan podido ver esto, los invito a eso, a que sigan siendo honestos, a que no se dejen quitar esa búsqueda de la verdad, porque van a tener muchos tropiezos y hay gente que les va a tratar de obstaculizar ese camino. Y si van por el camino correcto, el de la verdad, de forma objetiva, van a llegar, van a llegar, van a llegar. Eso sí, ténganlo claro, porque así como el profe Miquel, yo también estuve en esa posición. Ya hay algunos, obviamente, aquí que conocen el testimonio mío, el que no, pues obviamente aquí en el canal también está. Ahí los animo, porque haber atravesado por el ateísmo, el agnosticismo, el ocultismo también es un tema bastante fuerte. Entonces, ahí los invito también, mis hermanos. Todos los testimonios siempre van a ser de fruto y bendición para las personas que lo ven. Miquele, mi hermano, entonces, bien, me despido entonces de todos ustedes, mis hermanos, y de Miquele, si quieren me espero un momentico, hermano, para que nos despidamos ahorita ahí después detrás de cámaras. Mis hermanos, les digo, como siempre, que me despido en este programa de la mano de mi gran y queridísimo amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce.